Lo dijo en la primera hora. Vamos a entrar en materia con el comentario sin rodeos relacionado con la jornada del día de hoy. Ayer el señor viceministro de Gobernabilidad, que desde la semana anterior está haciendo la vocería política, yo creo que hay que destacar eso, dentro de la necesidad que se tiene de que alguien en el gobierno haga vocería política, finalmente se ha designado a un joven que pese a su juventud ya tiene un recorrido político importante porque ha sido legislador y hoy es viceministro. Me refiero a Esteban Torres. Otra cosa es evidentemente lo que diga, que está sujeto al escrutinio público y a la crítica, pero el concepto de que haya alguien del gobierno que haga vocería política evidentemente es bueno para saber qué es lo que quiere el gobierno y hacia dónde va el gobierno en el ámbito político. Y con la declaración de ayer me quedó claro, o sea, ayer más que nunca ha quedado claro que el gobierno hará todo lo posible por evitar que Verónica Abad asuma la presidencia de la República de manera temporal cuando Daniel Noboa Sin tenga que someterse a una licencia obligatoria para participar de la campaña electoral. A partir del 5 de enero, esa es la fecha clave. El 5 de enero comenzará la campaña oficial y será a partir de esa fecha que el presidente, no tengo dudas que va a ser candidato y buscará la reelección, tendrá que hacer campaña y la norma dice que tiene que solicitar licencia. Pero ayer, por ejemplo, ahí, y yo he sacado 3 extractos de las declaraciones del señor viceministro de Gobernabilidad que vale la pena analizarlas. Porque está claro que en el radar del gobierno, en los siguientes meses, semanas o meses, se hará todo lo posible, y creo que hasta lo imposible, por evitar que la señora Abad ocupe el poder temporalmente. Y si sigue siendo vicepresidenta de la República, tratar de estirar la norma de tal manera de que no sea ella la que se encargue del poder en el tiempo que dure la campaña. El viceministro Torres ha utilizado un término: sería nefasto que la señora Abad se encargue de la vicepresidencia de la República. Escuchemos, por favor, Roberto Carlos y Diego, al viceministro de Gobernabilidad cuando habla de lo nefasto que sería que Verónica Abad asuma el poder. Sería nefasto para el país que una persona que no comulga con la visión y con las acciones del presidente asuma el poder, porque lo primero que hará en el primer día es revertir todas aquellas victorias que el gobierno ha tenido, especialmente en la lucha contra la impunidad y la inseguridad. Así que caminos legales, entiendo que existen algunos, incluso hay una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral, pero nosotros estaremos atentos a ver qué pasa. A ver, aquí algunas reflexiones. ¿Quién escogió a la vicepresidenta de la República? Vamos a hablar con propiedad. ¿Quién escogió a la señora Verónica Abad como compañera de fórmula para que sea candidata a la vicepresidencia de la República? ¿La escogió la oposición o la escogió el hoy presidente de la República? Si ven ustedes la importancia de que no se escoja alegremente al equipo que va a acompañar un candidato. Si se dan cuenta por qué desde esta tribuna permanentemente hemos demandado que haya un mínimo de sindéresis política, pero un mínimo. Si vas a ser candidato, si te metes a correr en una elección, no puedes tomar las cosas a la ligera. Como lo hicieron casi todos los binomios de la última campaña, con 2 o 3 excepciones, que las hemos mencionado en varias ocasiones. Pero está claro que en la mayor parte de casos, los candidatos a la presidencia no conocían a las candidatas a la vicepresidencia. En la mayor parte de casos. Y en la mayor parte de casos, claro, querían participar sabiendo que no iban a ganar. Casi como en el fútbol, ¿no? Lo importante es que se hizo deporte. Pero se benefician de los recursos del Estado para poder hacer campaña, sobre todo publicitaria, porque al candidato no le cuesta la campaña publicitaria, que termina siendo cara. No le cuesta al Estado. Se meten a ser candidatos. Sin un plan de gobierno serio, sin estructura política, sin una militancia comprometida, sin capacitación de sus cuadros, escogiendo allá a dedo. Eso yo decía la semana anterior.
El sistema es perverso, pero aquí la clase política está muy cómoda con ese sistema porque le sirve ese sistema para este tipo de distorsiones. Y una de esas distorsiones tiene que ver justamente con la forma como escogen a las compañeras o compañeros de fórmula para hacer el binomio y presentarse al proceso electoral. Pero si aquí hay un responsable de que la señora Abad ocupe la segunda magistratura del país, es el señor Daniel Noboa Asín, hoy presidente de la República. Entonces, cuando le escucho al señor viceministro que dice sería nefasto que la señora Abad ocupe el poder, yo me pongo a pensar, pero oigan, quien lo designó fue el señor Abad. Sería nefasto que alguien que no comulga con la visión del presidente llegara al poder. ¿En qué momento se dieron cuenta que la señora Abad no comulga con la visión del presidente? ¿Por qué no se dieron cuenta de eso antes? De que el entonces precandidato Daniel Noboa escoja a su compañera de fórmula, porque además, quiero recordarles a ustedes que la primera candidatura que se registró de cara a las elecciones anticipadas del año anterior fue la de Daniel Noboa Asín en binomio con Verónica Abad. Fue la primera, no fue la última. Fue la primera, la primerita. Entonces, ¿qué? ¿La escogieron así nomás? Además, todos sabemos, digamos, ya con el tiempo, con la campaña, en Cuenca la conocen obviamente, a nivel nacional, porque no era una figura nacional la señora Abad. Llega el curso de la primera y segunda vuelta, durante las campañas de primera y segunda vuelta, empezamos a conocer quién ha sido la señora Abad. Una señora con una visión claramente de extrema derecha. Una señora que simpatiza con Vox. Una señora que tiene unas ideas, pero yo creo que esto no es de conservador. Son unas ideas completamente retrógradas. Una señora que reniega del rol del Estado. Una señora que reniega de lo público. Pero es la compañera de fórmula que escogió Daniel Noboa. Entonces aquí lo escogió el ojímetro, solamente para participar. Porque hay una suerte de leyenda urbana, ¿no? Que en el radar de Daniel Noboa no estaba ganar esta elección, sino participar para, obviamente, darse a conocer a nivel nacional y prepararse con fuerza para 2025. Ese era su plan, dicen, ¿no? Dicen. El hombre termina ganando. Y ya luego, cuando inicia la campaña, o antes de la victoria, se da cuenta del error. El error estaba hecho. Entonces sí termina siendo llamativo que hoy se hable de que sería nefasto que alguien que no comulga con la visión del presidente, si no comulga con la visión del presidente, ¿para qué le escogieron? Esa es la primera parte, como primer comentario. Pero lo segundo que dice el señor viceministro de Gobernabilidad es todavía más llamativo. Y aquí yo hago la pregunta obvia al escucharle al señor viceministro, porque habla del proceso en el Tribunal Contencioso Electoral. El gobierno está detrás del papel del señor Juan Esteban Guarderas de presentar una denuncia por supuesta infracción electoral ocurrida hace 2 campañas electorales en contra del hoy vicepresidente de la República. Porque lo menciona el señor viceministro. El señor viceministro dice, hay algunos caminos jurídicos que están siendo analizados. Entre esos, incluso hay una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral. Si el gobierno no está detrás de eso, ¿para qué lo mencionan? Detrás de eso está un actor político que es consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que de su boca mismo queda claro que presenta las denuncias de forma selectiva, no lo hace de manera general. ¿Ah? Habla en serio. Porque lo mencionan, no es interpretación de quien les habla, lo acaba de mencionar. No escuché mal. Menciona el tema del Tribunal Contencioso Electoral, que hay una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral. No sé si el señor haya ya presentado la denuncia ante el Tribunal Contencioso, porque hasta el viernes no la había presentado, en contra de la hoy vicepresidenta por una infracción electoral cometida en la campaña electoral de las elecciones seccionales de febrero del 2023. Que como yo les relataba, me parece insólito que 16 meses después pretendan promover una sanción que podría desembocar en la pérdida de su condición de vicepresidenta de la señora Abad por una infracción que habría cometido, según el denunciante, siendo candidata a la alcaldía. Acá me dicen, confirmado, no ha presentado, hasta ahora no ha presentado, pero el gobierno tiene expectativas del trámite de esa denuncia.
Entonces sí me llama la atención que la mencione el señor viceministro. En política no hay coincidencias, dice don Andrés. Y hay otro tema adicional. Gracias, doctora, por el mensaje. Llamativo, ¿no? Espeluznante. Confirmaron lo obvio. Van a hacer todo para evitar que asuma. Porque a renglón seguido, el señor viceministro de gobierno habla de alternativas jurídicas que están siendo analizadas. Y menciona la siguiente. Póngame el siguiente extracto, por favor, Roberto Carlos Diego. Una es la norma constitucional que establece claramente qué sucede no solo en la ausencia temporal de una persona, sino de las dos personas y quién tiene que asumir. Esto es importante saber. Solo cuando existe una ausencia definitiva de un presidente o de un vicepresidente, tiene que asumir el presidente de la Asamblea y llamar inmediatamente a elecciones. No estamos en ese caso. Y lo que podría darse, en el caso de que esto prospere, es de que ante la ausencia del primer mandatario y la segunda mandataria, se encargue la presidencia de la República a un ministerio, que es lo que establece la propia Constitución. Pero como les digo, son todavía hipotéticos. Nosotros estamos concentrados en la gestión del gobierno y, por supuesto, avanzar en todo aquello que se ha propuesto este gobierno para los ecuatorianos y hacerlo con éxito. A ver, reflexionemos sobre esto. Lo que está siendo analizado, Esteban Torres no lo da por hecho. También las cosas hay que decir como son. No lo da por hecho, pero menciona como una posibilidad. Pero resulta que esa posibilidad, a quienes me siguen permanentemente, yo les invito a hacer un ejercicio de memoria y vamos a la semana anterior, al lunes de la semana anterior que este tema lo comenté. Y yo recibí un mensaje del constitucionalista, radiodifusor y querido amigo Carlos de Tomaso, que casi, Carlitos, si me está escuchando, usted es un clarividente, oiga, es un clarividente. Porque Carlos de Tomaso me decía a mí en el comentario del lunes de la semana pasada que esto que acabamos de escuchar, que señala el viceministro de Gobernabilidad, podría ser una alternativa de la que eche mano el gobierno. Entonces, Carlos de Tomaso me compartía el texto del artículo 150 de la Constitución de la República. En caso de ausencia temporal de quien ejerza la vicepresidencia de la República, corresponderá el reemplazo a la ministra o ministro de Estado que sea designado por la presidencia de la República. Entonces decía Carlos de Tomaso, yo sostengo que puede aplicarse ese artículo, la vicepresidenta está en una misión diplomática y por tanto está en una ausencia temporal ya que no tiene fecha de término su misión. Este artículo es de la propia Constitución, me decía Carlos de Tomaso. Yo respeto como el que más a Carlos. Carlos además es un hombre que se ha preparado, que ha estudiado, y uno aprende permanentemente, uno se nutre de estas opiniones. No estoy de acuerdo en ese sentido. Me parece a mí que si se echa mano de esa intención, se estaría pretendiendo estirar la norma al límite o forzar la interpretación normativa al límite. Y a propósito de ese mensaje de Carlos de Tomaso, me escribió también la constitucionalista Pamela Aguirre Castro. En cambio, no discrepaba con esa opinión sobre el límite para poder aplicar el 150. Porque al final del día, la función natural de quien ejerce la vicepresidencia de la República es reemplazar al presidente. Póngame el primer artículo de la Constitución que le envié, por favor, don Robert. Ahí está. Vamos a revisar el 146 de la Constitución. ¿Qué dice el 146 de la Constitución? En caso de ausencia temporal en la presidencia de la República, lo reemplazará quien ejerza la vicepresidencia. Se considerará ausencia temporal, enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impide ejercer su función durante un periodo máximo de 3 meses o la licencia concedida por la Asamblea Nacional. Luego dice, en caso de falta definitiva de la presidenta o presidente de la República, lo reemplazará quien ejerza la vicepresidencia por el tiempo que resta para completar el correspondiente periodo de presidencia. Luego dice, ante falta simultánea y definitiva de la presidencia y vicepresidencia, que no será el caso, el presidente de la Asamblea Nacional asumirá temporalmente la presidencia y bueno, habrá convocatoria de elecciones anticipadas, pero no es el caso. Vamos a la siguiente, al 149.
Quien ejerza la vicepresidencia de la República cumplirá los mismos requisitos, estará sujeto a las mismas inhabilidades y prohibiciones establecidas para el presidente de la República y desempeñará sus funciones por igual periodo, 4 años. Y esta es la parte importante. La vicepresidenta de la República, cuando no reemplace al presidente, ejercerá las funciones que éste le asigne. La vicepresidenta de la República, cuando no reemplace al presidente, ojo con ese término, porque la función natural de quien ostenta la segunda magistratura del país es reemplazar al presidente o presidenta en caso de ausencia temporal o definitiva. Esa es la función natural. Ya, es la función natural y es una función constitucional. Y luego dice, cuando no reemplace, cuando no aplique esa función natural, quien ostenta la segunda magistratura, la vicepresidencia, en este caso la vicepresidenta, ejercerá las funciones que el presidente le asigne. Gracias, don Robert. Para mí está claro que la presidenta puede ser embajadora en Siberia. ¿Ya? Pueden mandarle a Tanzania. Pueden mandarle a la Cochinchina. Para mí, visión de quien les habla, a riesgo de que se pueda discrepar. Para mí, no importa que la vicepresidenta esté ejerciendo funciones diplomáticas en algún multiverso, en otra galaxia. En caso de ausencia temporal, ella debe ocupar la primera magistratura, temporal o definitiva. En caso de ausencia del presidente, en este caso, ausencia temporal, le corresponde a la vicepresidenta ocupar de forma temporal la presidencia porque esa es su función natural. Natural. No se puede invocar ausencia simultánea del presidente y vicepresidenta, porque la vicepresidenta no es que esté impedida de ejercer el cargo constitucionalmente hablando, porque su función constitucional natural, que es la de reemplazar de forma temporal o definitiva al presidente, está por encima del encargo que le ha asignado el presidente, utilizando la misma prerrogativa constitucional, en este caso de enviarla como embajadora del Ecuador ante el Estado de Israel. El hecho de ser embajadora no está por encima de su función natural de reemplazar al presidente. Su función natural constitucional es reemplazar al presidente. Yo le veo así. Es mi interpretación. Yo les traslado esta interpretación con los argumentos que les estoy explicando. ¿Ya? Perdónenme. Y acá, por ejemplo, don Néstor Aguilera me dice, con todo esto que contextualistas me trasladaste el año 97, otra Rosalía. Bueno, subámonos en el DeLorean de Marty McFly, que le encanta a don Ricardo Bravo. Y vámonos al año 97, pues. Le correspondía a la vicepresidenta de la República, Rosalía Arteaga, asumir el poder ante la ausencia definitiva del presidente de la República. Destituido, a mi modo de ver, de manera inconstitucional. Puede caerles muy mal Bucarán, pero para mí la movida que hizo el Congreso Nacional fue completamente inconstitucional. Al señor Bucarán se lo comieron 44 de 82 diputados de la República. Por incapacidad mental sin certificado de Lorenzo Ponce. No había certificado de ningún psiquiatra. Y en lugar de posesionar a Rosalía Arteaga como presidenta, siendo vicepresidenta, asumieron que había un vacío en la Constitución, que faltaba la palabra y definitiva, y solamente se hablaba de que la vicepresidenta de la República reemplazaría al presidente en caso de ausencia temporal, y crearon una figura que no existía en la Constitución, que era la del interinazgo. Pero es que también de las interpretaciones que terminan siendo leguleyadas ha vivido la historia política de este país. Porque a la señora Arteaga le correspondía asumir el poder. Perdóneme, pero para mí eso no tiene tampoco discusión. A propósito de lo que dice Néstor. ¿Ya? Para mí, lo que acabamos de escuchar, que está bajo análisis porque no ha sido confirmado, pero se lo dice, es una posibilidad. El gobierno se le está pensando. Se le está pensando. Primero, en el primer audio que escuchamos del viceministro, hablan de caminos e incluso mencionan lo del Tribunal Contencioso Electoral, que yo insisto, políticamente mencionar eso era innecesario porque se están evidenciando que tienen algo que ver con este anuncio del señor Guarderas. Eso es lo que están haciendo, ¿no?
Y están apostando que el Tribunal Contencioso Electoral sanciona a la señora Abad con la pérdida de su condición de vicepresidenta, aunque la supuesta infracción electoral la habría cometido, si es que sí se determina, no habiendo sido candidata a la vicepresidencia, sino candidata a la alcaldía de Cuenca. Pero a mí también me parecería llamativo eso. Y después, la pretensión de que quieren interpretar la Constitución para señalar que los dos están ausentes. Y como están ausentes, le vamos a encargar a un ministro o ministra de Estado. Una aberración jurídica, me dicen acá. No procede no solo esforzar, me dice acá, es transgredir completamente la norma. El reemplazo opera ipso facto. Significa que viene la vicepresidenta y punto, asume la presidencia. Lo otro es una aberración jurídica, pero no sería de sorprenderse, me dicen acá, si están acostumbrados a aplicar la ley cuando quieren y como quieren. Sí, yo también creo que sería un golpe de carácter constitucional. Así nomás. Acá me dice don Javier, me huele que consultarán al procurador. Yo estoy convencido de eso. Es que tienen que hacerlo, ¿no? Van a tener que consultar al Procurador General del Estado. No creo que le consulten a la Corte Constitucional, porque en la Corte Constitucional, evidentemente, más claro, el gobierno no lo tuvo el de Lazo, no lo tuvo el de Moreno, y no lo tiene el Novoa, no tienen control sobre la Corte Constitucional. No lo tienen. Entonces, dudo mucho que vayan a la Corte Constitucional a consultar. Seguramente irán donde el abogado del Estado, que es el Procurador General del Estado. Sobre los binomios, ¿cómo se conforman los binomios? Jeff, querido Jeff, ¿cómo le va? Jeff Sanguña me dice, a propósito del tema, solo recordemos cómo buscaban los candidatos a sus compañeros o compañeros de fórmula al último momento. Había candidatos que a los lugares y conversatorios que iban preguntaban a las primeras personas que se les cruzaban si querían ser sus binomios, pescando a río revuelto porque el CNE les puso a correr de último momento. ¿Se acuerdan inclusive que no querían aplicar la paridad en la elección anticipada? ¿Se acuerdan? Que incluso ya teníamos binomios conformados por dos hombres, candidato presidencial y candidato vicepresidencial. Y cuando el CNE estableció la paridad para la elección anticipada, se pusieron a correr. Acá dice Jeff, tanto es así que cuando algunas ya les aceptaban, recién se conocían que en algunos conversatorios donde los invitaban, así nomás. Es que es así. Pero y se quejan. Entonces uno no entiende estas cosas, o bueno, trata de entender cómo quieren estirar la norma. Y adicionalmente, se supone que el día de hoy la señora vicepresidenta de la República debe declarar que fue convocada a rendir versión libre y sin juramento ante la Fiscalía General del Estado. Me imagino que será telemática, ¿no? No me he enterado que la señora Abad haya bajado de Tel Aviv al Ecuador. Me imagino que será telemática. No tengo los detalles. Es que alguno de mis colegas tiene el detalle sobre esta diligencia convocada por la Fiscalía dentro del denominado caso Nene. El caso Nene es aquel por el cual fue detenido el señor Francisco Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta de la República, por supuesta tentativa de tráfico de influencias, ya, que supuestamente quiso cobrar diezmos a una persona que estuvo trabajando en la vicepresidencia de la República. A propósito de eso, ¿qué dijo el viceministro? Póngame al viceministro, por favor. El día de mañana se realizará alguna diligencia judicial en ese sentido, lo cual demuestra que el presidente no es autoritario, sino incorruptible, y que al detectar justamente lo que se discute en ese proceso penal, la ha alejado del gobierno. Así que simplemente ratifica la posición que ha tomado el gobierno respecto de este tema y esperamos que la justicia cumpla su tarea y llegue hasta la verdad. Y esta parte también para mí es llamativa, porque dice el señor viceministro de Gobierno que el presidente, por estos indicios de corrupción, alejó a la vicepresidenta del gobierno. ¿Cuándo designó Daniel Noboa Sin a Verónica Abad como embajadora? Primero, representante para la paz entre Israel y Palestina. Y 1 o 2 días después, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Ecuador ante el Estado de Israel. Si la memoria no me es infiel, la designaron a ella el 24 de noviembre o 25 de noviembre, porque el 23 de noviembre se posesiona Noboa. Ese día firma los decretos nombrando a los ministros, pero no firma el decreto asignándole funciones a la vicepresidenta.
¿ya? Y 1 o 2 días después le asigna las funciones, tanto así que el 25 de noviembre, que fue la fecha de la conmemoración del Día para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, Verónica Abad aparece en un video diciendo algo así como que, hablando de las violencias, ¿no? Que te mandan a morir en la guerra. Mi pregunta es, a propósito de esta declaración, ¿el señor presidente de la República y su gobierno sabían de supuestos actos de corrupción que habría cometido la vicepresidenta, en ese momento electa, antes candidata, al punto que le mandaron lejos? Si lo sabían, ¿por qué no denunciaron? Porque ¿saben qué? No se trata de que el país hay que entretenerle con chismes, ¿no? Pero sí creo que en política también aplica la sinceridad. Y para evitar dimes y diretes, creo yo, lo lógico es que el país se entere cuál es la magnitud de los hechos por los cuales se generó el distanciamiento, que me van a disculpar, el distanciamiento de la señora Abad con el señor Noboa no es un distanciamiento que se da en el ejercicio del gobierno. Ese distanciamiento fue evidente en la campaña, o sea, no hay donde perderse. No hay donde perderse. Esas diferencias, ese distanciamiento ya se vio en la campaña electoral. Y en la segunda vuelta fue todavía más evidente. ¿Por qué? Porque fueron finalistas. Fue el binomio finalista. Y fue todavía más evidente. ¿Me explico? Entonces no nos vengan a decir, con todo respeto, que el gobierno o el presidente le manda a Israel o la aleja, porque ya sabían de incorrecciones. ¿Y dónde está la denuncia? ¿Presentaron una denuncia? Le contaron al país la verdad, le dijeron al país qué fue lo que pasó. ¿No les parece que si tenían todos los elementos, deberían haberle dicho al país, ¿saben qué? La señora Abad hizo esto, estamos yendo a la fiscalía a presentar una denuncia? O sea, yo creo que así proceden las cosas, no creo que estoy diciendo nada del otro mundo. Yo parto de la lógica. Claro, puede ser que el ilógico sea yo, ¿no? O sea, yo parto de mi lógica. En mi lógica es, si el señor presidente de la República y su gobierno sabían de incorrecciones que habría estado cometiendo la señora Verónica Abad, bueno, recojan, vayan a la fiscalía y presenten ante el país las evidencias, incluso para entender las razones del distanciamiento. Pero este distanciamiento no se dio a partir del 23 de noviembre. Este distanciamiento es de antes. Un distanciamiento de antes del 20 de octubre, que fue la segunda vuelta, del 15 de octubre, que fue la segunda vuelta electoral. Es de antes. Entonces uno no termina de entender las cosas. Y digo, ¿qué? ¿Se guardaron 6 meses? El señalamiento de un posible caso de corrupción. Entonces, a mí me llama poderosamente la atención esto que les estoy diciendo. ¿Ya? Poderosamente la atención. Yo sí creo que, e invoco, como siempre en este espacio, respetuosamente al gobierno a decirle la verdad al país. A decirle la verdad al país. Porque con la declaración de ayer, como dije al inicio de este comentario, para mí está clarísimo que quieren hacer todo lo posible y hasta lo imposible por evitar que la señora Abad quede encargada del poder. Pero perdóneme, ella fue designada por el hoy presidente de la República cuando armaron el binomio. ¿De qué estamos hablando? 7 de la mañana con 6 minutos. Cierro el comentario del día de hoy. Gracias a Julio Sari, que me agradece porque lo mencionamos el otro día, lo de la devolución del IVA, ¿no? Lo mencioné el otro día, el tema de la devolución del IVA, que hablando de cualquier cosa, se olvidan de devolver el IVA a los adultos mayores. Lo mencionamos el otro día acá en este espacio. Osvaldo Bravo, que me escribe desde la provincia de Esmeraldas, dice: si se cometió una infracción antes o durante el proceso electoral, la falta cometida le debe afectar al binomio. Pero claro, estamos hablando de que la supuesta infracción que habría cometido Verónica Abad no fue en la candidatura a la vicepresidencia, sino en la candidatura a la alcaldía. Pero hoy es vicepresidenta. ¿Me explico? Han pasado 2 elecciones. También veo muy discutible aquello. Efraín Soria, que también está en sintonía, le envío un abrazo al querido Efraín, hablando sobre la posibilidad de que se pronuncie el Procurador General del Estado. Es muy probable que así ocurra. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.